Amados y amadas, bienvenidas hoy y bienvenidos a nuestro nuevo proyecto. Nuestro apóstol Sergio y yo hemos convenido en crear esta oportunidad para los pastores, para los líderes y para los que tenemos una misión específica en el cuerpo de Cristo. Lo hemos llamado la Universidad Ministerial del Hospital de la Oveja, por supuesto, con el propósito de edificar, como dice la palabra, a los santos para la obra del ministerio. Tuvimos la oportunidad en el tema anterior de hablar de los 5 ministerios y la importancia que ellos representan para el cuerpo de Cristo. Estos 5 ministerios, como vimos, es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Indudablemente, amados, estos ministerios no pueden ser desarrollados sin una base importante de conocimiento. Y el tema que quiero compartir para iniciar este proyecto es el propósito del conocimiento, la importancia del conocimiento para cada uno de los que formamos los 5 ministerios. En base que en Oseas capítulo 4, el versículo 6, la palabra dice, y me encantaría que mientras tenga la oportunidad de tener tu Biblia a mano, lo hagamos, pues dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esta parte la encontramos en el Antiguo Testamento y obviamente tiene que ver con la nación de Israel y todos los acontecimientos que han acompañado lo que podríamos llamar su destrucción en el año 70, cuando el hijo del emperador Vespasiano, el comandante de las tropas Tito, invadió Jerusalén y la destruyó, lo mismo que destruyó el templo. Cuando le preguntamos a alguien de nuestros hermanos y aún ministros, ¿qué es la vida eterna? Para muchos es la eternidad con Dios que se adquiere después de la muerte física. Y por supuesto, muchos tienen otros conceptos. Pero lo que queremos ver es qué dice la palabra de Dios al respecto. Y hoy vamos a responder qué es la vida eterna. Y dice Juan, capítulo 17, el versículo 3, lo siguiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando ya alguien nos pregunte qué es vida eterna, podremos decir con toda seguridad que es conocimiento. Que el propósito de Dios para el hombre siempre ha sido vida eterna. Y que mientras muchos visualizan la vida eterna como algo del más allá, en este texto Juan ubica la vida eterna en algo que está aquí en esta tierra y que es algo que tú y yo podemos adquirir y que es algo que tú y yo debemos adquirir. Y lo que debemos adquirir es conocimiento. Pues vemos que el versículo claramente dice que es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. Lo que implica que vida eterna es conocer a Dios. Juan dice eso, que la vida eterna consiste en conocer a Dios, en primera de Juan, capítulo 5, el versículo 20. Dice la palabra de Dios: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado
entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eterno, todos sabemos que significa sin principio ni fin, que no cambia mientras pasa el tiempo, que esa duración es para siempre y es desde antes y carece de fin. Y amados, aquí lo más interesante es saber que lo que Dios quiso que Adán en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, tuviera, es lo siguiente. Leamos Génesis 2, versículo 16 y 17. Dice la palabra de Dios: y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todos, por supuesto, conocemos esa historia. Cómo Dios prohíbe a Adán comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero entendemos también que nunca le prohibió comer del árbol de la vida. Y le advierte que el día que coma de ese árbol prohibido, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que simboliza un conocimiento aparte del conocimiento que Dios nos da, ciertamente el hombre moriría. En Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Pero la sabiduría, no lo olvide nunca, aparte de Dios. Dice: y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Adán, en un acto de rebeldía, prefieren comer del árbol prohibido que comer del árbol de la vida. Eso trajo una consecuencia que todos conocemos, pero que vale la pena leer. Dice en el versículo 22 del capítulo 3: dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Amados, necesitamos del conocimiento. El conocimiento es el que nos proporciona la vida eterna, así como la condenación es la ausencia de conocimiento de Dios, obviamente. La salvación es la presencia de ese conocimiento. Así dice San Juan, capítulo 5, el verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Note bien, tiene, tiempo presente, y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Si usted mira bien el versículo, la condenación aquí no es dejar de oír, sino oír y no creer la palabra que hemos escuchado. Esa palabra que es vida eterna. Esa palabra que debemos oír, pero no solamente oírla, sino también creerla, para entonces ser poseedores de la vida eterna. La vida eterna es creer oyendo. Sabemos que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Cuando tú oyes de Cristo, te alimentas de Cristo a través de la palabra, eso te da vida eterna. Es aquí en donde entramos
a entender el propósito entonces del conocimiento, el propósito de la palabra de Dios y la necesidad que tenemos de estudiarla y de escudriñarla, como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan 5:24, vida eterna es diametralmente opuesto a condenación. Y eso nos revela entonces que son dos fuentes diferentes. La fuente de la condenación es la muerte. Y la fuente de la vida eterna es conocimiento de Dios y de Cristo. Y ese conocimiento de Dios y de Cristo es lo que los 5 ministerios se encargan de impartir al cuerpo universal de Jesucristo, es decir, a su iglesia. Condenación entonces es vivir sin conocimiento de Dios y de Cristo. Y salvación o uno salvo es aquel que tiene conocimiento, que vive dentro de ese conocimiento y que se mueve en su vida diaria por ese conocimiento. Pasar de muerte a vida es cambiar la fuente por la cual uno vive. ¿Qué te pasa de muerte a vida? Indudablemente, amados, el conocimiento de Dios y el conocimiento de Cristo. Lo tremendo de todo esto es que mientras más conocimiento tú y yo tenemos de la palabra de Dios y de Cristo, vamos a ser mucho más responsables cada día por aquello que conocemos. En Mateo 25:46, la palabra del Señor dice lo siguiente: e irán estos al castigo eterno, los que oyeron y desecharon el conocimiento, y los justos a la vida eterna. Pues el conocimiento tiene para nosotros muchas ramas que conocer y estudiar, entre esos nuestra justificación. Pero en este texto se habla de unos en muerte y de otros en vida. Unos irán al castigo eterno y otros, los justos, a la vida eterna. Digámoslo de otra manera: hay justos para la vida eterna y hay injustos para el castigo eterno. ¿Cuál es el injusto? Es aquel que ha vivido sin conocimiento de Dios y sus propósitos. Y por supuesto que si no conoce de Dios, pues no tiene responsabilidad con ese conocimiento. Pero por no tener ese conocimiento, indudablemente también es condenada. A un injusto se le aplica lo que dice sabiamente el Salmo 49, que yo le invito a mirar. Salmo 49, el versículo 20, dice que el hombre que no entiende es semejante a las bestias que perecen. Pero un uso que hace el justo del conocimiento que recibe es entender a Dios. Y al entender a Dios, su plan eterno, la revelación de Él a través de la Escritura, que es algo sobrenatural y eterno de explicar y de predicar, hace al justo responsable delante de Dios. Lo cual nos enseña entonces que la palabra de Dios tiene un propósito específico, y es llevar a los justos a la vida eterna, o sea, al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo y al entendimiento del plan eterno de Dios de todas las edades, revelado claramente en la Escritura. Cristo, cuando daba vida, cuando impartía vida a los que lo oían, estaba dando conocimiento de Dios. En Juan 6:63, que todos conocemos, dice Jesús:
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y las palabras, obviamente, que Jesús hablaba, eran conocimiento. Aquí entonces aparece una parte muy importante y son las palabras. Las palabras hacen que entendamos una información. La información existe, la verdad de Dios existe en la palabra, pero hace falta que se exprese o que se comunique. Y justamente tú y yo, los 5 ministerios, tenemos el deber de expresar lo que está escrito y comunicar lo que está escrito de parte de Dios al pueblo. Conforme a la palabra que se va dando, se va entendiendo la información, y esa información que uno entiende es un conocimiento que no muere, porque sencillamente la palabra que nos habla es espíritu y es vida eterna en cada uno de nosotros. Esta palabra maravillosa de Dios expresa conocimiento y permanece para siempre. Así que palabra es sinónimo de conocimiento. Y quiero invitarles a reflexionar por un momento en San Juan, capítulo 1, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí reflexionamos sencillamente lo siguiente: el verbo era la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios mismo. Así que la palabra es la definición, es la explicación y es la expresión de Dios mismo al hombre. Por eso es tan importante escudriñar y entender el misterio de Dios revelado a través de su palabra. Y lo que nos proponemos en esta universidad ministerial es escudriñar la Escritura. El apóstol dijo: no lo llamemos instituto bíblico, no lo llamemos escuela bíblica, llamémoslo universidad, porque el conocimiento que tú y yo vamos a estar recibiendo a través de cada entrega es un conocimiento de alta elevación para el entendimiento nuestro. Y yo asumo un gran compromiso, una gran responsabilidad con esto, porque es por medio de la palabra o verbo que Dios puede ser definido, puede ser explicado y puede ser expresado. La palabra, mis amados, nunca ha estado separada de Dios. Los dos, Él y la palabra, son uno solo. Dios es palabra, es Cristo, es vida eterna. Y cuando el hombre escucha la palabra, ¿qué es lo que se procesa entonces en su mente y en su entendimiento? Obviamente un conocimiento. Podríamos decir que la palabra es la temporización de lo eterno. Por eso Juan dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Mateo capítulo 24, el versículo 35, dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios nunca cesará, porque es eterno. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces, amados, en esta hora ante el conocimiento que Dios nos ofrece a través de su palabra? Colosenses capítulo 3, el versículo 10. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Es Cristo. Dice: el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere el Dios eterno de ti y de mí?
que lleguemos a tener de Él un conocimiento pleno. Para llegar a ese conocimiento pleno, tenemos entonces que ir procesando la palabra, procesando la información que ella nos brinda a través del conocimiento. Y si la meta es llegar al conocimiento pleno, ¿qué debemos hacer? Debemos llenar entonces nuestra mente de conocimiento en conocimiento, irnos renovando de información en información. Muchas veces nos quedamos en una escuela retrógrada de la fe y no seguimos indagando acerca de la verdad divina de Dios, que es eterna. Todo aquel que se renueva en el conocimiento, en la palabra o en la información divina, es un hombre y una mujer que se transforma y que ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque posee otro entendimiento. Es aquí entonces, amados, donde el propósito de la palabra de Dios es expresado por Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Yo quiero invitarte a que lo leas. Ahí en la parte inferior yo coloco los textos, pero dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una vez más, amados, la oración de Pablo, mi oración, es que todos los que continúen conmigo a través de estos seminarios que vamos a tener, es que sean llenos del conocimiento, en toda sabiduría, en toda inteligencia. Porque así como era la oración de Pablo, así también es la voluntad del Dios eterno para ti y para mí. Por eso Efesios capítulo 4, el versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí Pablo primero habla del espíritu y luego habla de la mente. ¿Por qué? Porque el espíritu es aliento, que aquí implica enseñanza y conocimiento. Tú y yo estamos siendo llamados en esta hora a renovarnos en el conocimiento de nuestra mente. No es la mente la que se renueva, sino el espíritu o el conocimiento en el cual nuestra mente va siendo enseñada, basándonos, por supuesto, en la información que nos suministra la palabra de Dios. Retomando entonces el espíritu de la enseñanza de hoy, podemos decir que lo contrario a la vida es muerte, y muerte es falta de conocimiento. ¿Por qué un injusto se va al castigo eterno? Porque según Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, y la muerte es la imposibilidad de la vida eterna. Y la imposibilidad de la vida eterna, por lo que ya vimos, es la imposibilidad que tiene el hombre de conocer a Dios y a su Cristo, pues vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. El pecado evitó que el hombre conociera a Dios y a Cristo. Y no conocer a Dios ni a Cristo es estar literalmente muertos. Un muerto espiritual es aquel que está destituido de la gloria de Dios y, por supuesto, del conocimiento de Dios y de Jesucristo. ¿Hasta dónde, amados, reinó la muerte y la imposibilidad de conocer a Dios? Reinó hasta que Cristo se manifestó. Porque al venir Cristo, la Escritura nos enseña que Él absorbió la muerte en victoria. Esa imposibilidad de conocer a Dios fue absorbida
por la posibilidad de que todos los hombres le conozcan. Ahora tenemos en Cristo la posibilidad. ¿Cuál? Que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4. Dice, 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti y para mí? Que tú y yo vengamos al conocimiento de la verdad. Y para poder conocer la verdad, necesitamos dedicar nuestra vida a escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna, y porque ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de Cristo y nos dan el conocimiento completo y perfecto de Dios, renovando de día en día nuestro entendimiento hasta el conocimiento pleno. Espero, mi amado, que con esta introducción podamos preparar nuestro corazón entonces para lo que viene. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. El propósito de este tema es entender que necesitamos el conocimiento de Dios y de Cristo para tener la seguridad de que tenemos vida eterna. Y que este deseo de tener la vida eterna nos conduce a escudriñar las Escrituras, a estudiar la palabra concienzudamente, profundamente, a la luz del Espíritu Santo, quien es nuestro divino Maestro y nuestro pedagogo, y poder a través de ese conocimiento, como dice el apóstol Pablo acerca de los 5 ministerios, llegar a la unidad de la fe y a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Gracias, Dios, por tu palabra, y gracias por el inmenso panorama que abres ante nosotros para que podamos cada día renovarnos y crecer en ti, para que algún día tengamos juntos conocimiento pleno del Padre y del Hijo, a quien el Padre envió a esta tierra. Gracias, Dios, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, gracias por toda tu verdad maravillosa. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, hasta la próxima, y que el Señor nos permita volvernos a reunir nuevamente.